Hola, muy buenas a todos, esto es Living for Numbers y en esta ocasión vamos a tener una sección especial para resolver PCs y vamos a comenzar esta sección con la resolución de la PC1 del curso Física 1. En este caso tengo acá una práctica de Física 1, la cual procederemos a resolver al 100% de forma correcta y detallada, así que el video va a ser un poco largo. Por favor, si es que alguno tiene tiempo o alguno quiere ver una parte específica, voy a poner en la sección de la descripción donde comienza cada minuto específico de cada pregunta, desde la 1 hasta la última. Sin mucho más que agregar, comencemos. Bueno, recordemos de que las PCs, al menos de física 1, 2 y general, tienen la siguiente metódica. La pregunta 1 se subdivide en 10 ítems, de los cuales cada ítem tiene o un punto o 0 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe el medio punto. Pero entonces hay que tratar de justificar de la forma más adecuada cada pregunta con un modelamiento correcto y una resolución paso a paso. Entonces vamos con la pregunta 1A, que nos dice lo siguiente. Un cartero rural sale de la oficina de correos y maneja 22 kilómetros en dirección hacia el norte. Luego maneja una dirección de 60 grados al sur, este, al sur del este, una distancia de 47 kilómetros, como se muestra en la figura. ¿Esto qué quiere decir? Acá, este punto cero es donde nosotros estamos haciendo que comience el cartero. Y el cartero nos dice que recorre 22 kilómetros al norte y después que con respecto al este, 60 grados, se dirige hacia el sur. ¿Cuánto? 47 kilómetros. ¿Qué nos piden con esto? Nos piden calcular cuál será su desplazamiento medido desde la correa, la de la oficina de correos en el origen. O sea, desde este punto hasta este punto final. Por lo tanto, vamos acá a coger datos. El punto inicial, o el R inicial mejor dicho, el R inicial va a ser el punto 000. En forma vectorial sería el siguiente, sería R inicial, sería 0i más 0j más 0k. Aunque en esta oportunidad la componente k no la utilizaremos, debido a que solo tenemos eje x e eje y. Ahora, ¿cuál va a ser esta posición? La posición final, o sea, el R vector final, no lo sabemos. ¿Cómo lo podemos hallar? Bueno, tenemos felizmente dos datos importantes. Nos dan que un vector de 1 y un vector de 2. Y si lo sumamos por el método cabeza y cola, se puede ver acá. Cola, cabeza, cabeza con cola, y la cabeza llega hasta acá. Por lo tanto, el vector suma de D1 más D2 nos va a dar el vector R final. Entonces, el vector suma de D1 más D2 nos va a dar el R final. Esto recordando la suma de vectores con el método cabeza y cola. Y después, ¿cómo encontramos el desplazamiento? Para eso hay que demostrar que el desplazamiento, recordemos que es la variación de la posición, es igual a decir posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, RF va a ser la suma de D1 más D2 y le vamos a restar RI, que sería la posición 0,0. Por lo tanto, el desplazamiento de R va a ser igual a el vector D1 más D2 menos el vector 0i más 0j. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si encontramos la suma de D1 más D2, encontraremos el desplazamiento de R. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero vamos a centrarnos en cada vector D1 y D2 por su cuenta. En el caso del vector D1 tenemos lo siguiente. Nos dice que va una magnitud. Recordemos que un vector es igual a una magnitud por un vector unitario que quiere decir la dirección. D1 nos dice lo siguiente. D1 tiene una magnitud de 22 kilómetros. ¿Pero en qué dirección va? Bueno, el ejercicio nos dice que va en la dirección del norte. Por lo tanto, sabemos que el norte está en el eje Y. Y el eje Y tiene una componente J. Entonces sí o sí va a tener un J. ¿Y cómo sabemos cuánto vale X? Bueno, para eso tenemos que ver si es que se mueve hacia un costado o no. En este caso va de línea recta. Por lo tanto, no se mueve nunca de X. Por lo tanto sería 0i. Convirtiendo al vector D1 en el siguiente vector. D1 sería 22
kilómetros J. Ya tenemos el primer vector, que sería, lo traspasamos acá, 22 kilómetros J. Y ahora vamos a sumar el siguiente vector, que este sí es un poco más complejo. ¿Qué pasa acá? Acá vamos a tener otra vez una magnitud que nos da 47 kilómetros. Pero ahora el vector dirección va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo. ¿Qué quiere decir? Que este vector se puede descomponer en dos partes. ¿Qué dos partes se refieren? Estas dos partes. Se puede descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical, que sería hacia abajo. La vertical, ¿de qué forma se va a realizar? Bueno, tenemos que acá está el seno y la vertical está en su opuesto. O sea, si trasladamos toda esta flecha, el vertical está al opuesto del 60. Cuando es el opuesto, se aplica lo que se conoce como el seno del ángulo. ¿Y con qué dirección está? Con la dirección del eje Y, por lo tanto es J. Mientras, hacemos lo mismo con el ángulo que está, perdón, con la componente horizontal, que está pegado, porque esto se puede traspasar acá arriba, se puede traspasar de esta manera, está pegado al ángulo. Por lo tanto, acá sería el coseno del ángulo, donde el ángulo es igual a 60 grados. Entonces, aquí tendríamos coseno de 60 y seno de 60. Para eso vamos a recordar un poco de trigonometría o usar la calculadora. Si este ángulo vale 60, podemos recordar que es el cuadrado, el triángulo 1, 2, raíz de 3. ¿Sí o no? Esto es trigonometría que algunos ya deberían saber, o si no, el calculador igual te lo saca. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. El coseno de 60, ¿cuál sería? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces acá sería 47 por 1/2 kilómetros. ¿En qué vector? Este estaba en Y, por lo tanto Y. Sería más 47 por el seno opuesto, que sería raíz de 3, entre 2, que es la hipotenusa, kilómetros J. Y este vector, con este vector se sumarían. Se traslada a este vector y recordemos, se suma componente con componente. Entonces sería la suma de J con J. No podemos sumar J con Y. Por lo tanto, acá sería más el vector 47 y 47 por 1/2 kilómetros y más 47 raíz de 3 entre 2 kilómetros J. Por lo tanto, el desplazamiento, una vez todo esto ya calculado, nos resultaría lo siguiente. En Y es sencillo, porque Y no tiene más componentes que lo acompañen, entonces sería acá 23,5 kilómetros Y. Pero ahora el chiste está en J. Bueno, primero se puede calcular cada uno por separado y todo debería salir. Pero acá hay un detalle que espero que se hayan dado cuenta. Acá le he puesto más. ¿Pero está bien poner ese más? No necesariamente. Porque tenemos que ver si está subiendo o bajando el vector. Entonces, acá que está haciendo el vector de 2, está bajando. Este más seno del ángulo quiere decir que estaría subiendo, estaría yendo positivo con respecto al eje Y. Pero en este caso no está subiendo, está bajando. O sea, va a ir en sentido negativo. Lo mismo, o mejor dicho, esto se va a también cambiar acá, porque entonces este dato sería mal, sería acá menos 47 raíz de 3 por 2, o entre 2, y acá también cambiaría a ser menos 47 raíz de 3 sobre 2. Y ahora sí se calcularía 22 kilómetros que está yendo en una dirección hacia arriba, menos 47 por raíz de 3 entre 2 que va en una dirección hacia abajo. Al calcularse todo esto va a salir una componente negativa. Y sale 18,7 kilómetros J. Ya, ¿por qué este detalle es importante? Porque si vemos la figura, al final nos damos cuenta que este R final es igual a decir cómo se llama el desplazamiento. Y si nos damos cuenta, este R final hacia dónde está yendo. Está yendo en X positivo, pero hacia abajo en Y. Entonces, si esta componente en Y nos salía positiva, ¿qué quiere decir? ¿Que el gráfico está mal?
o que el cálculo está mal? Bueno, el gráfico es dato, y suponiendo que no hayan venido a decirnos que el dato está incorrecto, lo más seguro es que el cálculo haya estado mal realizado, como en este caso que este menos era muy importante ya que cambia la respuesta y a su vez el sentido y dirección del desplazamiento. Bueno, sin más que agregar, por lo tanto la respuesta final del ítem 1A sería desplazamiento igual a 23,5 kilómetros en Y menos 18,7 kilómetros en J. Ahora vamos a ir con la pregunta 1B. En la pregunta 1B nos dicen lo siguiente. Una figura se muestra en el gráfico posición, tiempo de un móvil que se mueve en línea recta. O sea, es un movimiento unidimensional. Solo nos vamos a centrar en un eje, en este caso en el eje X. Explique cuál de los gráficos, velocidad, tiempo, A, B o C, corresponde al gráfico posición, tiempo de este móvil. Vamos a verificarlo. Primero, nos dice el gráfico velocidad. La velocidad, recordemos que es un vector. O sea, la velocidad puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Ahora tenemos que ver cómo cumple esto. Bueno, tenemos que la posición primero va aumentando, llega a un punto máximo y disminuye. Si recordamos la teoría, podemos deducir de que si cogemos un instante cualquiera, por ejemplo este, y le sacamos la recta tangente, podemos ver si es que la velocidad es positiva, negativa o cero según la pendiente de esta recta tangente. ¿Qué quiere decir? Que si la pendiente está yendo hacia arriba, o sea, si la pendiente es así, entonces la velocidad es positiva. Si estuviese yendo hacia abajo, entonces la velocidad es negativa. Y si fuese una línea horizontal, la velocidad sería cero. Para el primer caso, podemos ver que la velocidad es mayor que cero, porque está yendo en pendiente hacia arriba. Si llegamos a esta cúspide, al hacerle una recta tangente, va a ser más o menos, o mejor dicho, va a ser una línea recta. Por lo tanto, la velocidad va a ser cero. Y si nos centramos en un punto en la derecha, al hacer una recta tangente, la velocidad va a ser negativa debido a que la pendiente es menor o es negativa. Entonces, ¿qué pasa acá? Estas velocidades nos pueden dar una idea de cómo es el gráfico. Entonces, y podemos plantearlo las situaciones, las tres situaciones en cada uno de estos. El que cumpla con las tres situaciones podría ser, o mejor dicho, expresa de una mejor manera cuál gráfica corresponde a este movimiento en particular. Vamos con la primera, vamos con la A. En el A nos muestran que la velocidad inicial va a ser negativa, lo cual vamos a comparar con el primer ítem. Nos dicen que la velocidad es positiva, entonces nos dicen que la velocidad es negativa de un inicio, por lo tanto ya sabemos que este es falso. La velocidad del principio es positiva. Vamos con el ítem B. En el ítem B nos dice de que la velocidad primero es positiva. Ah, ok, hemos empezado bien. Y después va bajando poco a poco. Bueno, eso no sabemos si está pasando. Pero sí sabemos que en un punto la velocidad es cero. Y esto pasa acá. En este punto la velocidad ha bajado a ser cero. Eso es un dato muy importante. Cumple también. Primer punto cumple, segundo punto cumple. Y finalmente, después de un tiempo mayor, la velocidad va a ser negativa. Este punto también cumple con las condiciones. Por lo tanto, este es el más probable que sea. Pero hay que asegurarnos, porque puede ser uno o más. Esta es una pregunta trampa en física. Siempre pueden ser una gráfica nomás o muchas más gráficas. Ahora entonces para eso vamos a ir con la última. Nos dice que primero que la velocidad es positiva o cero. Ok, acá parece que está un poquito más elevado, aunque está en el 0, 0. Digamos que este puede ser, aún no sabemos. Pero vamos a un punto medio. En este punto medio ya nos dice que la velocidad es positiva. Y acá en toda esta gráfica nos dice que la velocidad siempre es positiva. O sea, acá nos dice que la velocidad siempre es positiva. Esto no es cierto para esta partícula, porque la velocidad está yendo positiva, llega a cero y es negativa. Por lo tanto, este gráfico C es falso. Y el único gráfico que cumple con las condiciones es el gráfico B. Por lo tanto, la respuesta sería el ítem B, ya que demuestra que en cada punto, o que al menos en los tres puntos que hemos evaluado, se cumplen las condiciones que nos dan la partícula en su movimiento. Ahora nos iremos con el ejercicio 1C y 1D. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta 1C, 1D, 1E, 1F y 1G. Comenzaremos por la 1C, que nos dice lo siguiente. Una mosca se va a reposar, o sea, va a acentuarse en un punto de esta circunferencia.
Dice que se posa sobre el extremo de una superficie circular de radio de 0,2 metros. Entonces, si eso es una circunferencia, esta tiene un radio de 0,2 metros. Dice, ¿cuál será la magnitud de su desplazamiento al moverse un cuarto de vuelta siguiendo el borde de la superficie? ¿Qué quiere decir? Una circunferencia se puede dividir en cuadrantes. Se puede dividir en primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y cada cuadrante tiene un cuarto de la circunferencia. Entonces vamos a imaginar que la mosca se pone acá, en la posición S1. Y va a moverse hacia la derecha un cuadrante. O sea, un cuarto de la circunferencia. Pero ahora, ustedes nos podrán decir, ok, ¿qué nos están pidiendo? Dice, ¿cuál es la magnitud de su desplazamiento? Esa palabra es clave. Recordemos, ¿desplazamiento qué es? Desplazamiento es la distancia directa. Y nos piden el módulo. Entonces, ¿qué pasa acá? Nos están pidiendo la curva o nos están pidiendo del S1 al S2. Bueno, como algunos lo habrán adivinado, nos piden directamente el desplazamiento de S1 hacia S2. ¿Por qué no la curva? Porque la curva es un trayecto, eso no es desplazamiento, eso se llama distancia recorrida. ¿Se puede calcular? Claro que sí. Es una circunferencia, entonces la circunferencia misma, su longitud, cumple la relación de que es igual a 2pi por r. Y nos piden un cuarto, entonces 2pi por r entre 4. Ya tengo la distancia recorrida. Pero no nos piden eso, nos piden la directa. Entonces, acá podemos hacer algo práctico. Sabemos que desde este punto hasta acá vale 0,2 y desde este otro punto hasta acá también vale 0,2 metros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si sabemos que esto vale 0,2 y este vale 0,2, este valor, ¿qué pasa? No, este valor cumple, o esta figura cumple un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ese triángulo rectángulo se puede calcular de la siguiente manera. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Como nos piden el módulo, no es necesario hacerlo de forma vectorial. Podemos hacerlo con esta proporción. Por lo tanto, tenemos que 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado va a ser igual a la magnitud de desplazamiento al cuadrado. Y esto nos va a salir lo siguiente. Nos sale, ya resuelto, 0,28 metros. Y bueno, eso sería todo. ¿Se puede sacar vectorialmente y después sacarle el módulo? Exactamente, también se puede. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos ejes. Vamos a crear los ejes Y y X, de esta forma. Acá está el eje Y y acá está el eje X. ¿Qué pasaría? Si lo calculo desde el origen, que he creado, que es el centro de la circunferencia, hacia el X, ¿en cuánto se mueve? En 0,2 y en J en 0,2J. Entonces nos quedaría que el vector de desplazamiento sería la posición final menos la posición inicial. Nos saldría 0,2i menos 0,2j. Y esto se le saca módulo. Y cuando se le saca módulo, se hace esta propiedad. Se hace el teorema de Pitágoras, que justamente lo vimos en la teoría. Entonces, si lo hacemos de forma vectorial o de forma escalar, va a salir la misma respuesta. Una va a salir en vector, pero al sacarle su módulo nos va a salir esto. Y otra sale directa, como es el método que hemos aplicado acá. Y eso sería todo para el 1C. Esta sería la respuesta. Nos piden y ya, eso sería todo. Entonces vamos ahora con la 1D. En la 1D nos dice lo siguiente. Nos dice de que tenemos los dos vectores, vector velocidad inicial y vector velocidad final. Y nos piden que determinemos gráficamente la dirección de la aceleración media. ¿Recuerdan que hemos aplicado dibujo geométrico? Que hemos hecho dibujo de cabeza y cola y etc. Bueno, recordemos el vector aceleración de dónde viene. El vector aceleración es la variación de lo que es la velocidad con respecto al tiempo. Esto es igual a decir la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora nos vamos a centrar principalmente en velocidad final y velocidad inicial. ¿Qué pasa? ¿Qué obtenemos acá? Si nos damos cuenta, la velocidad final y la velocidad inicial cumplen una relación directamente proporcional
con la aceleración. ¿Esto qué quiere decir? De que la aceleración es paralela, o sea, no necesariamente está en este punto, pero es paralela a la velocidad final menos a la velocidad inicial. Y lo tenemos de forma vectorial. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos coger geométricamente la velocidad final y dibujarla. Este es el vector velocidad final. Y podemos coger el vector velocidad inicial y transformarlo en su negativo. Este es el vector velocidad inicial y este sería el vector menos velocidad inicial. Esto sería igual a decir vector velocidad final más el vector menos velocidad inicial. Y aplicamos el método cabeza y cola. Entonces lo juntamos para acá. Y acá tendremos el menos velocidad inicial vector. ¿Y cuál sería el vector aceleración? Cogemos la cola inicial y la juntamos con la cabeza final. Este sería la forma geométrica del vector aceleración. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio 1D. Es básicamente recordar el método cabeza y cola y aplicar las propiedades de los vectores, la suma y el vector contrario. Ahora vamos con el ejercicio 1E. El ejercicio 1E nos dice lo siguiente. Nos pide que consideremos esta trayectoria parabólica lanzada desde el punto A. Ignoremos la resistencia del aire y que determinemos en qué punto de los mostrados, el punto A, B, C o D, la magnitud de la aceleración tangencial es la menor de todas. Bueno, para esto hay que recordar un poco del concepto de aceleración tangencial. Imaginemos, no uso esta gráfica, voy a usar una parte. Imaginemos que tenemos acá una partícula en un punto A. Y esta tiene una aceleración que está yendo más o menos en esa dirección. Y esta aceleración se puede descomponer en dos ejes llamados tangencial y eje normal. Entonces, el eje tangencial es el que va tangente a la curvatura. Y el eje normal es el que se va hacia el centro. Entonces, ¿qué pasa acá? En el eje, en cualquiera de estos puntos, hay siempre una aceleración tangencial y una aceleración normal. Nos pide calcular la aceleración tangencial menor y decir en qué punto está. Para ello vamos a tratar de hacer una descomposición. En este caso, como no existe la resistencia del aire, hay un movimiento parabólico. Y la aceleración, sabemos que es la aceleración de la gravedad, que siempre va a estar yendo hacia abajo. Entonces, en el punto A tenemos una aceleración que va hacia abajo. Y se puede descomponer de la siguiente manera. Este es el punto A. Más o menos tangente es esta recta y se va, acá sería la aceleración tangencial. Y para el centro sería la aceleración normal. Entonces el dato de la nos dice que la aceleración tangencial es negativa, por así decirlo. Es un valor que no conocemos, pero como va en contra del movimiento, es negativo. ¿Ok? En el B pasa lo mismo. Acá está la aceleración tangencial y para el centro va la aceleración normal. El movimiento está yendo de A hacia... Está yendo el movimiento en esta trayectoria. Ese es el movimiento. Entonces, como está yendo en contra del movimiento, va a hacer de que disminuya. Por lo tanto, también va a ser negativo. ¿Qué nos pasa con el punto C? La recta tangente al punto C es horizontal. ¿Qué quiere decir que es horizontal? Que toda la aceleración va a darnos en el eje normal. Por lo tanto, la aceleración tangencial en el punto C es 0. Y finalmente vamos a ir al punto D. En el punto D vamos a tener una aceleración tangencial en dirección dirección del movimiento y una aceleración normal que va hacia el centro. En este caso, la aceleración tangencial va a ser mayor que 0, positiva. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Qué nos pedían? Calcular la aceleración tangencial, o mejor dicho, la magnitud, que sea menor. Esto es un número, este es un número y este es un número. Y todos, en magnitud, son mayores que 0. Pero hay un punto específico donde la aceleración tangencial es 0. Y es el punto C. Entonces, ¿qué es mayor y qué es menor? 1 es mayor que 0, 2 es mayor que 0. Cualquier número en magnitud, o sea, valor absoluto,
es mayor que cero. Por lo tanto, el único que se puede aproximar a cero es el mismo cero, o un valor muy pequeño, como el 0,1, 0,01, etc. Pero en este caso sabemos con seguridad que la aceleración tangencial en el punto C es cero. Por lo tanto, ¿en qué punto cumple esa condición? En el punto C. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Ahora vamos con el punto 1F, que nos dice la siguiente pregunta. Si la velocidad de una partícula es cero, entonces la aceleración también es igual a cero. Esa es la pregunta. Y la voy a responder también con la respuesta de la 1G. Por eso las he puesto colineales, porque van a, de verdad, una y la otra tienen la misma respuesta en teoría. En la pregunta 1G nos dice lo siguiente. Una persona lanza una pelota hacia arriba. O sea, acá está la persona. Y lanza una pelota hacia arriba. Vamos a hacer la punteada. Llega a un punto máximo y comienza a bajar. ¿Cuál será el valor de la aceleración en el punto más alto? O sea, en este punto máximo. El valor de la aceleración en su punto más alto de la trayectoria. Ya. Acá se puede hacer algo muy sencillo. Bueno, en este caso hay un movimiento parabólico. En este movimiento parabólico, nosotros sabemos que la velocidad en el punto máximo va a ser cero. ¿Y cuánto va a ser su velocidad en ese punto? Para eso vamos a hacer un ejemplo con el plumón que tengo acá. Este plumón lo voy a lanzar en forma vertical. Y va a caer, ¿sí o no? Entonces, al momento de caer, ¿qué pasó con su velocidad? Yo cuando le doy una velocidad, esa velocidad es diferente de cero, ¿sí o no? Comienza a subir y llega a un punto máximo y comienza a caer. ¿Se recuerdan más o menos que eso era lo que pasaba en un gráfico de la pregunta, si no me equivoco, 1B? Exactamente. Que hay una posición que va y vuelve. ¿Qué sucede en ese punto? En el punto donde comienza a volver, la velocidad es cero. Pero, ¿qué significa la aceleración? La aceleración significa la tasa de cambio con la que cambia la velocidad. O sea, cada cuánto tiempo cambia la velocidad. Y nosotros conocemos que hay una aceleración en este mundo que nunca va a dejar de existir, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, acá porque está, cuando lo lanzo hacia arriba, disminuye su velocidad y después comienza a bajar rápidamente. Porque este plumón está cogiendo, tiene una velocidad inicial y comienza a disminuir hasta llegar a un punto máximo donde su velocidad es cero. Pero, si llega a ese punto, ¿significa que la aceleración de la gravedad dejó de existir? La respuesta es no. La aceleración de la gravedad siempre existe. Por lo tanto, comienza a bajar. Si no existiera la aceleración, si yo lo lancé hacia arriba, seguiría yendo hacia arriba indefinidamente hasta salir de esta órbita. Por lo tanto, respondiendo a la 1F, diciendo que la velocidad es cero cuando la aceleración es cero, esto es totalmente falso. ¿Qué ejemplo pueden dar? O un contraejemplo. El contraejemplo de la pregunta 1G. ¿Cuál es el contraejemplo? Que si yo tiro o hago que una partícula vaya de mi posición inicial lanzándola hacia arriba, en el punto máximo su velocidad va a ser cero. Pero la aceleración va a seguir siendo la de la gravedad, la cual es menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que pasa en la realidad. No es que yo lance un objeto, llega a su velocidad a cero y su aceleración también es cero. No es cierto. Si la velocidad es cero, significa que en ese instante la aceleración ha hecho de que su velocidad sea cero. Quiere decir que después va a comenzar a bajar porque un pequeño tiempo después, digamos un segundo, la aceleración va a comenzar a ser mayor. Va a comenzar a hacer de que comience a bajar, bajar, bajar hasta que vuelva a caer a mi mano. Y eso es lo que pasa. Y bueno, esas serían las preguntas de teoría, excepto que nos falta la 1E, F, G, H y J, si no me equivoco. Así que nos vemos con las últimas preguntas de teoría. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta 1H, 1I y para finalizar las preguntas de un punto, la 1J. En la pregunta 1H nos dice lo siguiente. Las figuras se muestran la posición contratiempo. Todas son posición contratiempo en el eje X. Y nos dice del tiempo para 4 situaciones diferentes. ¿En cuál o cuáles situaciones de la rapidez? Ojo, la rapidez es el módulo de la velocidad. Esto es la rapidez.
Rapidez. No es lo mismo decir velocidad que rapidez. Eso dejamos claro. ¿En cuáles situaciones la rapidez en el tiempo 2 va a ser mayor que en el tiempo 1? Entonces, según con la gráfica, ¿cómo sacamos la rapidez? Bueno, recordemos que la rapidez, velocidad y aceleración, todos pueden salir siempre de pendientes. Y como nos pide la magnitud, solo nos importa qué tan prolongada está. Es decir, si tenemos una pendiente de esta forma, tiene un ángulo, por así decirlo, es prolongada. Pero si tenemos una que es así, este es ángulo alfa y este es ángulo beta, ¿cuál es más prolongada? La del ángulo beta. Es quien esté más cerca sea una vertical. A eso se refiere. Entonces vamos a verlo acá. Primero, acá nos pide que el T2 sea mayor que el T1. En este punto sacamos la ecuación de la recta tangente. Más o menos, si hacemos acá un gráfico, tenemos un ángulo no tan grande, pero tampoco muy chiquito. Si lo hacemos con la gráfica 2, acá hemos conseguido un ángulo casi horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad o la rapidez es casi cero. Entonces, la rapidez en T1 va a ser mayor que la rapidez en T2. ¿Cumple con lo que nos pide? No. Por lo tanto, la A no lo es. Vamos con la B. Acá, la pendiente otra vez nos va a ayudar con la velocidad. Sacamos una velocidad y otra velocidad. Pero ¿qué sucede acá? Acá es una recta, entonces, si partimos la recta en fracciones, va a ser igual a la pendiente. Por lo tanto, la pendiente en T1 y la pendiente en T2 es la misma, son iguales. Entonces, la velocidad en T2 va a ser mayor que la velocidad en T1. Eso es falso. Porque son iguales, no es que una sea mayor que la otra. Ahora vamos con el punto C. En el punto C encontramos una gráfica que está en realidad más o menos por acá, ya siendo un valor. Y acá tenemos otra. Acá tenemos una rapidez, pero es negativa. Una velocidad, perdón, una velocidad negativa. Y acá tenemos una velocidad en T2 positiva. ¿Qué quiere decir? Que T2 es mayor que T1 en velocidad. Pero en rapidez, que es el módulo, esta línea o esta recta tangente es más pronunciada. Como es más pronunciada, o sea, es casi vertical, la rapidez en T1 va a ser mayor que la rapidez en T2. Por más que T2 sea positiva, en velocidad, en rapidez no cumple lo mismo. Por lo tanto, esto es falso. Y voy a seguir insistiendo en esto. La velocidad no es igual a la rapidez. No son iguales. En este caso, la rapidez es muy grande, pero la velocidad es negativa. Y en este caso, la velocidad es positiva, pero la rapidez es pequeña. Y aún así, la rapidez, donde estamos entrando en ello, entonces la rapidez, ¿quién manda? ¿Quién gana, mejor dicho? El T1. Ahora vamos con el último punto. Ojo, puede ser que ninguno sea, que ninguno cumpla. También puede ser una pregunta con trampa. Pero vamos con este punto. Acá tenemos una rapidez o una velocidad muy pequeña. Y en este T2 tenemos una rapidez más o menos así. Más o menos 45 grados con respecto a ser vertical. Entonces, acá sabemos que la velocidad en 2 como vector es menor que cero. Y la velocidad en 1 también es menor que cero. Pero la velocidad de 1 es mayor que la velocidad en 2. Eso es en velocidad. Pero en rapidez, la rapidez de 1 es muy baja, es casi cero. Es casi cero. Pero en la velocidad 2 es mucho mayor que cero. O sea, no quiero decir que voy a ser casi infinito, pero es mucho mayor que cero. O sea, la rapidez en 2 es mucho mayor que cero. Por lo tanto, T2 va a ser mayor que T1 en lo que se respecta a rapidez. Y el gráfico D significa que es verdadero y que sí cumple. Entonces, la respuesta para el 1H sería solo el gráfico D, porque ninguno de los otros cumple con esa relación. Bueno, ahora vamos con la pregunta 1i, que nos dice lo siguiente. La posición de una partícula que se mueve sobre el plano, sobre el eje X, está dada por la siguiente ecuación, que está basada en el tiempo, donde t es el tiempo, y nos dice que determinemos el instante donde la velocidad de la partícula es nula. Recordemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá tenemos una función de posición. Hay que derivar esa función con respecto al tiempo. Vamos a hacer la derivada con respecto al tiempo de ¿qué? De toda la ecuación. 4 menos 27, menos 27t, si no me equivoco es, menos 27t, más un t al cubo. Las unidades les pongo después, porque sabemos que las unidades de la velocidad siempre van a ser metros sobre segundo. Entonces vamos a acá a resolver. Tenemos lo siguiente. Derivada de 4, 0, no nos importa. Derivada de menos 27t con respecto a t, el t con t se va, nos queda menos 27 metros sobre segundo. Y la derivada de 1 metro sobre segundo al cubo por t al cubo va a ser más 3 metros sobre segundo al cubo t al cuadrado. ¿Por qué segundo al cubo y el t cuadrado? Imaginemos que es un segundo. Acá sería un segundo al cuadrado. Entonces tendríamos segundo al cuadrado entre segundo al cubo. Cuando se eliminen me va a quedar un segundo abajo. Me quedaría metro sobre segundo. Entonces sigue cumpliendo con lo que va a salir metro sobre segundo. Y nos piden lo siguiente. Nos piden que determinemos el instante donde la velocidad es nula. O sea, la velocidad va a ser cero. ¿Qué va a pasar acá? Acá vamos a tener que igualar la velocidad a cero. Y nos va a quedar acá. 0 es igual a menos 27 metros sobre segundo más 3 metros sobre segundo al cubo por t al cuadrado. Entonces habrá que resolver. Llevamos el 27 al otro lado. Eliminamos la unidad de metros. Eliminamos una unidad de segundo. Y nos quedaría que 27 es igual a 3 t al cuadrado entre segundo al cuadrado. 27 entre 3 sale acá 9. 9 segundos al cuadrado, pasamos el segundos al cuadrado, es igual a tal cuadrado. Y resolvemos que va a ser más menos 3 segundos igual a t. Pero a menos de que estemos en otra dimensión, el tiempo no va a ser negativo. Entonces nos quedamos con el término positivo. Sería 3 segundos lo que va a demorar t en llegar su velocidad a 0. Entonces sería 3 segundos. Y esa es la respuesta de la pregunta 1i. Y para finalizar, vamos con la pregunta 1j, que nos dice lo siguiente. Tenemos dos fuerzas en forma vectorial con este eje de coordenadas y nos piden calcular la fuerza resultante. ¿Qué quiere decir la fuerza resultante? Bueno, la fuerza resultante se refiere a la sumatoria de todas las fuerzas. Esto es igual a decir, para este caso, F1 vectorial más F2 vectorial. Entonces hay que primero calcular cuánto vale F1 y F2 vectorial. F1 va a valer lo siguiente. Tenemos que es un ángulo de 45, entonces F1 va a tener una componente vertical, F1y, y una componente horizontal, F1x. Y la componente en vertical está yendo con respecto al eje Y, por lo tanto va a ser positivo. Y la que está yendo con respecto al eje X está yendo en su dirección, por lo tanto también es positivo. Entonces, nos dan acá la magnitud. La magnitud es 200 newtons. Y el vector unitario puede ser un ángulo. Para el X va a ser el coseno de 45. Y va a estar en Y. Y para Y va a ser seno de 45 J. Y ya tenemos el vector F1. Ahora vamos a trabajar con el vector F2. Para ello voy a coger otro plumón. Y estamos viendo de que está yendo en esta dirección. Entonces está yendo hacia arriba y hacia la izquierda, más o menos en esta dirección. Por lo tanto, según este plano, está yendo también con el eje Y. Por lo tanto, acá va a ser F2Y, acá va a ser F2X. Y su vector sería el siguiente. El vector F2 sería la magnitud 150 newtons, que nos dicen acá, por los vectores unitarios. En Y, ¿qué va a pasar? En Y va a ser el coseno de lo que es 40, el coseno de 30. El coseno de 30 va a pasar lo siguiente. Va a pasar de que está yendo en dirección contraria, por lo tanto va a ser negativo, menos coseno de 30y. Y en Y va a ser más
seno de 30, porque el y está al opuesto de este ángulo, entonces sería más seno de 30j. Y estos serían los dos vectores, f1 y f2. Cabe recalcar que algunos se habrán podido dar cuenta de que me equivoqué y puse coseno de 45 cuando este debería ser el seno, porque está al opuesto. Bueno, en este caso no hay problema porque estamos hablando de 45 grados. El seno de 45 es igual al coseno de 45. Es igual al coseno de 45. Aquí no hay problema, pero es un detalle a saber, de que en realidad el ángulo está pegado con el eje J. Por lo tanto, el que va con el coseno sería el eje J, propiamente dicho. Entonces sería la correcta solución, sería así. X va opuesto al ángulo, entonces sería acá seno. Y J va pegado, o sea, esto lo podemos traspasar para acá, va pegado al ángulo, entonces sería coseno. Pero como repito, en este caso no hay problema porque estamos hablando de 45 grados. Entonces, coseno, seno es lo mismo. Y bueno, acá para finalizar tendríamos que calcular y sumar las componentes y con las componentes y las componentes j con las componentes j. Que para resumir cuentas, ya lo he calculado. Y FR va a ser igual a 11,5 newtons y más 216 newtons J. Y esto tiene sentido bastante, ¿por qué? Porque este I está en negativo mientras este I está en positivo. Entonces son unidades muy grandes, pero se están restando entre sí. Por eso tiene sentido que sea tan pequeño este vector resultante. Y las unidades de J se van a sumar, significa que va a subir mucho en este eje. Entonces también tiene sentido que salga muy grande. Bueno, lo pueden calcular igual. Acá, ojo que significa que lo he redondeado, no es un valor exacto, va a salir mucho más decimales, supongo que en ambos, porque estamos hablando de coseno de 45, que es 1 entre raíz de 2, entonces va a salir mucho más. Pero bueno, eso sería todo por la pregunta 1 de la resolución de la PC de Física 1. Y ahora nos veremos con el ejercicio 2. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 2, en el cual tenemos un problema que vamos a detallar de qué va a ser. Tenemos que nos dice, un jugador de béisbol batea un home run de manera de que la bola que sale de A aterrice en B. Los asientos del jardín izquierdo a una altura, este jardín tiene una altura de 8 metros, por encima del punto A del que fue bateada la bola. La bola aterriza en B con una rapidez de 40 metros por segundo y con un ángulo de 30 grados con respecto al eje horizontal. Acá tenemos los ejes Y y X, son los convencionales. Y después nos dice de que ignoremos la resistencia del aire. Este es un dato muy importante también. Y nos pide lo siguiente. Nos pide determinar la velocidad de A, el ángulo que forma A, el tiempo de la trayectoria AB y la aceleración tangencial en un punto muy cercano a B. Puede ser este punto, por ejemplo. Ahora, para una solución de física, uno tiene que ser explícito con los datos que le dan, con lo que le piden y con el modelamiento del ejercicio. En este caso, vamos a hacer primero los datos. Como datos tenemos el ángulo, la altura, la velocidad y otro que también es importante, no hay resistencia. No hay resistencia del aire. ¿Qué nos piden? Ya lo mencionamos. ¿Y cómo modelamos el ejercicio? Bueno, primero tenemos que decir de qué es el ejercicio. Es un ejercicio de caída libre, o también llamado movimiento parabólico. Y mencionar las ecuaciones que vamos y podemos utilizar para resolver este ejercicio. Como puede ser las ecuaciones para el eje X y el eje Y. Donde en X aplica lo siguiente. Tenemos una posición final, una posición inicial, la velocidad descompuesta en X con una variación del tiempo. Y en el eje Y tenemos estas tres ecuaciones que ya debemos conocer. Y acá el detalle importante. En el eje Y sí existe aceleración. Pues todo este trabajo tiene la aceleración de la gravedad. Que sería G. Que es igual a menos 9,81. En este caso le he llamado A, entonces vamos a dejarla como A. Ahí está la aceleración. Y en el eje X, no hay nada, no hay aceleración. Entonces significa que la velocidad es constante para todo el eje X. Bueno, ahora vamos a tratar de calcular el ítem A, que nos dice la velocidad en A. Para ello vamos a tener que usar los datos que tenemos. Primero, este ítem A podemos sacarlo directamente con el ítem B. Se ve algo complicado,
pero podemos este trabajo hacerlo más simple. Por ejemplo, sabemos que una velocidad es un vector, entonces tiene componentes. Componentes horizontales como pueden ser v de a por el coseno del ángulo a y la componente en y, que va a ser v de a por el seno del ángulo a. Y en b pasa lo mismo. Componente en x, que va a ser v de b por el coseno del ángulo b y una componente hacia abajo que va a ser v de b por el seno del ángulo b. Entonces, tenemos una velocidad inicial en y una velocidad final en y. Tenemos una velocidad inicial en x y una velocidad final en x. Vamos a ver cómo nos importan estos datos. Primero, vamos a intentar el eje y. Vamos a revisar los que tenemos en el eje y. ¿Tenemos la posición final en y? Sí la tenemos. La inicial también la tenemos. ¿Tenemos el tiempo? No, es algo que nos piden. Por lo tanto, esta fórmula no nos va a convenir. En la siguiente, tenemos velocidad final, velocidad inicial, tenemos la aceleración y tenemos la variación del tiempo. ¿Esto nos puede ayudar? No, lamentablemente porque nos pide otra vez variación del tiempo, que es algo que no tenemos. Tenemos velocidad final, nos piden la inicial y tenemos la aceleración, pero no tenemos la variación del tiempo. Pero vamos a ver con esta última. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más 2 veces variación de y. ¿Variación de y qué significa? Este significa y final menos y inicial. Y eso sí lo tenemos. Sabemos que si tomamos este punto A como nuestro sistema de referencia, este sería el y0. Y el punto B sería y igual a 8. Por lo tanto, si tenemos la variación, tenemos la velocidad final, tenemos la aceleración y nos pedirían solo lo que es calcular la velocidad inicial. Entonces, procederemos a resolverlo aplicando esa fórmula. Tendremos entonces que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por variación de y. Y vamos a dejarlo todo en función de datos. Primero, la velocidad, lo que queremos es la velocidad inicial. Entonces, todo pasa al otro lado. Velocidad final en y, esta es velocidad inicial en y, menos 2 veces la aceleración por variación de y al cuadrado cada una y pasa a la raíz. Esto va a ser velocidad inicial y acá tenemos velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración por variación de y. ¿Y cómo solucionamos este ejercicio? Bueno, vamos a reemplazar. La velocidad final la podemos reemplazar con los datos que tenemos y sería lo siguiente. Tendríamos velocidad de b por seno de b al cuadrado menos 2 veces por la aceleración que es menos 9,81, que vamos a dejarlo como menos g, por y final menos y inicial. Y esto ya lo hemos calculado con anterioridad para este ejercicio. Sale, si no me equivoco, 23,6 exacto. Sale 23,6 exacto metros por segundo. Esa es la velocidad inicial en y. Pero, ¿qué nos piden? Nos piden la velocidad de A, o sea, aún falta. Esta es la velocidad inicial de A, en y nomás. Pero nos falta en X, para poder hacer un método que conocemos como el módulo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? No tenemos datos sobre la velocidad inicial en X, pero tenemos un dato importante, que la velocidad es constante. Por lo tanto, si la velocidad en A es un número, la velocidad en B va a ser el mismo número. Ojo, solo en el eje X. Entonces, podemos decir que la velocidad de A por el coseno del ángulo A va a ser igual a la velocidad de B por el coseno del ángulo en B. Y eso podemos aplicarlo para sacar v de a. ¿Por qué? Porque v de a va a ser igual a la raíz cuadrada de v de a en x al cuadrado más v de a en y al cuadrado. V de a de y al cuadrado ya lo tenemos como dato. Y v de a de x también lo tenemos.
Entonces, V de A lo podemos calcular de la siguiente manera. Reemplazamos los datos. Tendremos raíz cuadrada de lo que es V de A de X, que es igual a 40 por el coseno del ángulo, que sería coseno de 30 grados, todo al cuadrado, más, ya lo calculamos de frente, 23.6 al cuadrado, y esto nos daría un total de 41,916, y más decimales, metros sobre segundo. Como es una respuesta, vamos a dejarlo en cifras significativas, que en este caso son 3. Por lo tanto, V de A va a ser igual a 41,9 metros sobre segundo. Y ese sería el problema del ejercicio A. Acá uno queda espacio, así que vamos a tratar de hacer el ejercicio B, que es un poquito más sencillo, ya que tenemos bastantes datos ahora. Por ejemplo, si vamos a hacer el ejercicio B, podemos aplicar nuevamente esta fórmula, ¿sí o no? Porque ya tenemos cuánto vale V de A. V de A ya lo tenemos calculado, entonces tenemos de que V de A por el coseno del ángulo A es igual a V de B por el coseno del ángulo B. ¿Y qué nos piden? Nos piden el ángulo. Entonces podemos descomponer o llevar todo a un lado y dejar el ángulo solo. El V de A pasa a dividir y el coseno pasaría como a ser un arco coseno. Entonces, el ángulo A sería igual al coseno a la menos 1 de V de B por coseno del ángulo B entre V de A, o la velocidad de A, que ya la tenemos calculada. Por lo tanto, el ángulo lo podemos ahora ya también encontrar de la siguiente manera. En la calculadora ponemos coseno arco a la menos 1 en 40 por coseno de 30 entre la respuesta anterior, y nos botará el ángulo, que en este caso es 34,3 aproximadamente. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual a 34,3 grados aproximadamente. Obviamente en 3 cifras significativas. Y este sería como sacar la velocidad, que sería lo que nos piden en primero, y el ángulo de A, que sería lo que nos piden después. Ahora procederemos a calcular lo que es la variación del tiempo y la aceleración tangencial. Bueno, para la parte C vamos a tener que encontrar lo que es la variación del tiempo. En este caso tenemos que ahora buscar datos que tengamos y que podamos habilitar para hacer la variación del tiempo. Entonces, ¿en cuál podemos ayudarnos? ¿Podemos ayudarnos en la X? Lamentablemente no, porque no nos da el desplazamiento de A hacia B horizontal, por lo tanto no tenemos la posición final. Entonces tendríamos una ecuación con dos incógnitas, lo cual no podemos resolver. Entonces tenemos que irnos al al eje Y. Y en el caso tenemos dos fórmulas con variación del tiempo. ¿Cuál aplicaríamos? En este caso, cualquiera de las dos puede ser aplicable, pero ¿cuál es más conveniente? Una que tenga la variación, o sea, tu incógnita al cuadrado, o una que la tenga de forma lineal. Lo más recomendable es tenerlo de forma lineal, para evitar que te bote un más menos valor. Entonces vamos a aplicar la fórmula velocidad final en Y, igual velocidad inicial en Y, más la aceleración por variación del tiempo. En este caso, vamos a despejar el tiempo, entonces nos queda velocidad final en Y, menos velocidad inicial en Y, entre la aceleración va a ser igual a la variación del tiempo. Velocidad final en Y la tenemos, claro, la velocidad de B, que va hacia abajo. Tenemos la velocidad acá en inicial, claro, la tenemos, que va hacia arriba. Ojo, todo con su signo. Y tenemos la aceleración, claro, menos 9,81. Entonces, esto se puede calcular reemplazando datos y nos va a salir 4,44 segundos ya aproximado. Lo pueden corroborar y sí, exactamente sale este valor. Bueno, no es exacto, como digo, es una aproximación. Si alguno, ojo, siempre se recomienda que se trabajen con todas las cifras y que recién al final se redondee, ya que si redondean en un paso anterior, van a aplicar un doble redondeo, lo cual está mal en física, ya que tu precisión va a decaer. Bueno, esta sería la respuesta del
ítem C. Entonces lo marcamos. Y ahora nos queda el último ítem, el ítem D. Para ello vamos a hacer una gráfica de un movimiento parabólico. O mejor dicho, vamos a apoyarnos acá. Digamos que este es el punto B. Y nosotros queremos calcular la aceleración tangencial muy cercana a ese punto. Tanto de que va a estar, prácticamente estamos encima. Para ello vamos a crear acá un eje tangencial y un eje normal. Este sería el eje normal y este sería el eje tangencial. Entonces los ponemos aparte. Eje normal y eje tangencial. Y vamos a traspasar el eje X. ¿Para qué es esto? Bueno, para poder apoyarnos, ya que sabemos que siempre la aceleración va hacia abajo, podemos poner acá entonces que la aceleración está yendo hacia abajo. Sabemos los valores de la aceleración, pero no sabemos cuánto puede valer la aceleración tangencial ni la aceleración normal. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar la descomposición. En este caso sabemos de que la aceleración con el eje X forma 90 grados. ¿Por qué? Porque si la aceleración va hacia abajo, recta, y el X va hacia uno de los lados, horizontal, entonces es como si habláramos de un eje Y y un eje X. Y esto forma 90 grados siempre. Entonces, en la aceleración con el eje X forman 90 grados. Acá hay un ángulo recto. ¿Y cómo averiguamos cuál es este ángulo que no conocemos? Este ángulo vamos a llamarle alfa. Bueno, se averigua de la siguiente manera. Vamos a traspasar un ángulo conocido, como puede ser el ángulo B. Como estamos muy cerca al punto B, podemos traspasar el ángulo, ya que tenemos el valor X. Pero ¿a dónde lo traspasamos? ¿Va a ser igual a alfa? No. Vamos a traspasarlo pegado al eje X. Eso quiere decir que ese ángulo está acá. Ángulo B está en el corte de X con el tangencial. Y sabemos ahora dos cosas. Una, que X, el ángulo entre X con el tangencial es 30. Y que el ángulo de X con la aceleración es 90. Por lo tanto, alfa, ¿qué viene a ser? Alfa viene a ser la resta de 90 menos 30 grados. Eso va a venir a ser alfa. Por lo tanto, alfa va a venir a ser 60 grados. Y ahora nos piden la aceleración tangencial en ese punto. Entonces, ¿cómo lo descomponemos? Bueno, tenemos la aceleración, su valor, y lo multiplicamos por la componente que nos piden. En este caso va a ser por el coseno de 60. Y ahora, positivo, negativo, ¿cuál valor indicamos? Bueno, acá ya no nos centramos en la dirección de A, sino en la dirección del tangencial. Si es que A, al descomponerse, está en la misma dirección que el eje tangencial, significa de que el valor va a ser positivo. Si es que estuviese yendo al lado opuesto del tangencial, el valor sería negativo. Por lo tanto, aquí la aceleración va a ser su magnitud. Ojo, que estamos trabajando con la magnitud de la aceleración. Entonces, y nos guiamos dependiendo del eje tangencial que hemos puesto, su signo. En este caso es positivo. Entonces va a ser 9,81 por el coseno de 60. Que si recordamos otra vez trigonometría, tenemos acá 60, acá tenemos raíz de 3, 1 y 2. Por lo tanto, el coseno es 1 entre 2. Entonces sería 9,81 por 1 entre 2 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Y esto se resuelve obteniendo la respuesta siguiente. 4,91 metros sobre segundo. Esto es en forma escalar o de componente. En forma vectorial se le pone unitario tangencial, porque estamos en el eje tangencial. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio 2. Ahora nos vemos dentro de unos momentos con el ejercicio número 3. Bueno, ahora para finalizar con este ejercicio o con esta PC, vamos con la última pregunta, la pregunta 3. Aquí nos muestran un plano tridimensional, mejor dicho, un espacio tridimensional, donde en el punto A hay un gancho que sostiene dos cuerdas que con las siguientes fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2 con sus magnitudes, que se dirigen al punto C, que está ubicado en el plano YX, en la parte negativa, y el plano X, y que se dirige también al punto B, que está en el plano también X, Z, donde también está en la parte negativa. Esto quiere decir el movimiento que ha hecho
tanto en X como en Z. Bueno, ahora vamos a seguir resolviendo este ejercicio de la siguiente manera. Primero nos pide calcular en A las coordenadas en unidades de metros de los puntos A, B y C. Mientras que en la B nos pide hallar el vector resultante de F1 más F2. Y finalmente nos piden el módulo o la magnitud también conocida de FR. Entonces, para hacer la B, tenemos que hacer la C. Y la A es un poco más sencilla porque nos piden coordenadas. Ojo, coordenadas no es lo mismo que el vector, su orientación es diferente, ya la vamos a ver. Primero vamos con el punto más fácil, que es el punto A. Las coordenadas del punto A se pueden sacar de la gráfica. Primero sabemos que las coordenadas están en X, Y y Z. Ahora vamos a ver cuánto se ha movido en cada uno. Como el punto A está ubicado en el eje Y, significa que no se movió nada ni en X ni en Z. Por lo tanto, la coordenada en X es 0 y la coordenada en Z es 0. Pero la coordenada en Y sí varía. ¿Cuánto varía? Acá nos indica que 4 fits es lo que se mueve. Entonces acá vamos a ponerle lo que se ha movido. 4 y afuera le ponemos la unidad, fits, que significa pies. Este es en el punto A. En el punto B tenemos lo siguiente. El punto B se encuentra en el plano X, Z. Por lo tanto, podemos asegurarnos de que el valor Y es 0, ya que en Y no se movió nada. Y ahora queda ver cómo se ha movido en el plano. Bueno, primero tenemos que acá ha bajado 6 unidades. O sea, si este punto estuviese arriba, habría bajado 6 unidades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el plano en el punto B en Z, porque Z es la subida, en este caso para este punto, es de menos 6. O sea, estamos en su coordenada menos 6Z. Y en X, ¿cuánto se ha movido desde el origen? En X se ha movido, eso se puede traspasar para arriba, y acá encontraríamos lo que se ha movido, 2 fits. Todo está en pies, así que lo dejamos así, 2 pies. Ahora vamos a ir con el punto C. En el punto C tenemos que hacer lo siguiente. Ahora estamos en la otra parte, estamos en la contraparte del plano X menos Z. Ahora estamos en el plano Z y menos X. O sea, todos los X van a ser negativos. Y como estamos en un plano, el Y sigue siendo 0. Ahora nos dice que ha bajado o ha retrocedido 2,5 fits. Eso va en el eje X. 2,5, negativo. ¿Y cómo sacamos la altura? Bueno, sabemos que acá hay una distancia relacionada a este triángulo del 5, 12 y 13. Entonces, esta altura va a ser proporcional al 12. ¿De qué manera? La constante que nos ayude a sacar el 5. ¿Cómo? 5 por una constante va a ser igual a 2,5. Entonces, la constante va a ser igual a 2,5 entre 5, lo cual es un medio. Entonces, la altura que va a tener acá va a ser un medio de 12. ¿Cuánto es un medio de 12? Es 6. Y es positivo porque estamos subiendo. Entonces, aquí sería positivo el valor. Y saldría 6. ¿Y ahora qué sucede? ¿Acá acaba el ejercicio 1? No. Porque hay que cambiarlo de fits a metros. Nos están viendo las coordenadas en metros. Entonces, hay que tener la regla o la igualdad. Un fit es igual a 0,3048 metros. Entonces, hay que realizar el cambio. El factor de conversión es el siguiente. Luego vamos a esto a convertir a 1. ¿Cómo? Vamos a multiplicarle 0,3048 metros entre un fit. Esto es igual a 1. Y esto para cada uno de los ejercicios vamos a hacerlo. 0,3048 metros entre fit. 0,3048 metros entre fit. Haciendo de que fit se cancele con fit en todo y cada uno de los puntos de las coordenadas. Y ahora se puede realizar los cálculos multiplicando cada uno de los factores. En el caso del punto A, vamos a obtener que las coordenadas son 0, 1,2. En el caso de B, va a ser 0,6, 0, menos 1,8. Y en el caso de C, va a ser menos 0,72, 0, 1,8.
Todo en unidades de metros. Y bueno, ahora vamos con el ejercicio 2. Con la parte 2 del ejercicio. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte B del ejercicio. Para la parte B hay que recordar conceptos, los cuales son los siguientes. Por ejemplo, de que la fuerza resultante es un vector y esta es igual a la suma de todas las fuerzas que hayan en un plano, tanto X como Y, o como Z en este caso, porque tenemos tres componentes. Y tenemos en este caso dos fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2, las cuales tenemos que sumar. Y sabemos que una fuerza es un vector y el vector tiene magnitud y dirección, que puede ser con ángulos o puede ser con distancias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, no tenemos ángulos acá, pero tenemos las distancias de A a C y de A a B. ¿Pero necesitamos la distancia como toda la longitud? No, solo la dirección de esa distancia. Entonces, ¿cómo sacamos ello? Con el vector unitario. Y entonces vamos a iniciar con el F1. El F1 es igual a su magnitud, que ya tenemos, que es 180 libras, por su vector unitario de F1. Pero este vector unitario no sabemos cuánto es y no podemos afirmar que toda la distancia de A a C va a ser toda la longitud de F1. Lo que sí podemos afirmar es que la dirección del vector A hacia C va a ser la misma que el vector F1. Entonces, el unitario de A a C es igual al unitario de F1. Por lo tanto, pues, si sacamos la dirección de A a C, podemos sacar la dirección de F1. Entonces, vamos a tener que sacar el vector AC y su módulo de AC. Para ello tenemos que restar el vector C menos el vector A y sacarle el módulo a ese vector. ¿Cómo hacemos ello? Bueno, realizamos lo siguiente. Ojo, podemos usar tanto las coordenadas en fits como en metros. Por un tema de aproximación vamos a utilizar los fits, ya que estos están como enteros. No hemos acá aproximado. Acá hemos aproximado cada dato en dos cifras significativas su mayoría. Tienen que ser todos en dos cifras porque estamos trabajando en dos cifras. Ya que tenemos 2 fits, 6, etc. Pueden ser dos o tres cifras, no hay problema con eso. Pero ahora hay que preferir trabajar con fits porque no hay aproximaciones. Las aproximaciones nos restringen en muchos aspectos de la física ya que nos dan datos que son un poco alterados, no exactos. Entonces, hacemos el vector C menos el vector A. Felizmente, como se dan cuenta, acá tenemos dos componentes que son independientes y una que es 0. Entonces, cogemos menos 2,7i más 0j más 6k y se le va a restar el vector A. 0i más 4j menos, más o menos k, 0k. Esto va a ser igual al módulo otra vez de AC. Entonces, al resolver esto, tenemos que el vector AC va a ser igual a menos 2,5i menos 4j más 6k. Y esto tiene sentido, porque ¿qué nos dice? Que vamos a retroceder 2,5 en i, vamos a retroceder 4 en j y vamos a subir 6 en k. Tiene sentido. Y esto todo va a estar en fits. Y para el vector unitario vamos a sacar el módulo a lo que está acá arriba. Que el módulo ya lo tengo calculado por temas prácticos y de tiempo. El módulo del vector unitario es igual a la raíz de 233 entre 2. Y el módulo también está en fits. Este es el por qué digo que mejor lo calculamos en fits, ya que estos datos son precisos y que el vector unitario tiene una propiedad. El vector unitario es adimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene dimensiones. O sea, no importa si lo calculábamos con fits o con metros. Obviamente utilizando todos los datos. Si lo hacíamos de cualquiera de las dos maneras, nos iba a dar el mismo resultado. Por lo tanto, ya tenemos el vector unitario. Y tenemos el módulo del vector. Entonces, podemos sacar el vector F1. Ojo, estará en libras, porque estamos trabajando ahorita todo en libras, ya que el 180 está en libras. Pero podemos hacer la conversión de libras acá, para tenerlo en metros. Ya que no lo he dicho, pero nos piden que lo calculemos en, perdón, metros no, newtons. Entonces,
podemos acá realizar lo siguiente para el vector F1. El vector F1 va a ser igual a todo 180 libras por el vector unitario, que este 2 puede pasar arriba a multiplicar a la parte de arriba, que acá sería menos 5 entonces, menos 5i, menos 8j, más 12k, todo esto entre la raíz de 233 y aplicar el factor de conversión. ¿El factor de conversión cuál es? Es 1 libra y 448 newtons. El libra pasa a dividir y se puede entonces eliminar. Vamos a multiplicar 4,44822 newtons entre 1 libra. Libra con libra se van. Y ahora sí, me quedó todo en función de los newtons. Ya. Entonces, en F1 va a salir un resultado que le voy a llamar ahora sí solo vector F1. ¿Y por qué hago esto? Esto es para que ustedes lo puedan calcular, ya que el dato no lo tengo y va a demorar demasiado terminarlo. Entonces, acá está planteado cómo sacar F1 y el procedimiento para F2 es exactamente el mismo. F2, primero se va a tener que sacar el unitario de A hacia B. Una vez sacando el unitario de A hacia B, se va a tener que multiplicar para F2 su magnitud, que es 50 libras, por el unitario de A hacia B. Y esto también va a salir un valor. Una vez obtenido el valor de F2 y el valor de F1, que ojo, no es obligatorio que los hagan completos. En mi caso yo lo dejé así planteado y ya lo calculé en otra parte para poder resolverlo. La suma, porque nos piden la suma, nos piden FR. Y FR la suma, entonces no es necesario que lo terminemos de calcular F1 y F2. Como digo, lo podemos dejar planteado acá. Y a F2 también lo podemos dejar planteado de la misma manera utilizando el factor de conversión. Acá es importante que F2 debe estar en newtons. Por lo tanto, aquí sería 50 libras por el vector unitario por el factor de conversión, que sería acá 4,4822 newtons entre 1 libra. Y revisar el cálculo para hacer la suma entre los dos vectores. Acá me falta un 4. Es 4,4482. Bueno, una vez obtenido el F2 y el F1, podemos hacer lo siguiente. Obviamente nos piden FR, entonces habría que sumarlos. En ese caso, ya tengo ahora sí el dato calculado de FR. Voy a ponerlo acá. FR, ya como respuesta, sería lo siguiente. Sería igual a menos 57,1 y menos 305J más 101K, todo en newtons. Ojo, lo estoy poniendo vertical porque no me da espacio horizontal. En realidad se podría como todo vector, horizontal. Pero no me da el espacio, entonces lo dejaremos así. Y esa sería la fuerza resultante del ejercicio 2, del ejercicio B. Y finalmente, ya viene la parte más fácil en realidad, que sería el ítem C. Que ese solo lo voy a dejar explicado. El ítem C nos pide el módulo. ¿Cómo sacamos el módulo de este vector resultante? Bueno, solo hay que realizar el módulo de FR es igual a la suma de cada componente al cuadrado y a ello sacarle la raíz cuadrada. No sé si recuerden de que para un módulo se aplica lo siguiente. Se aplica la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado más la componente Z al cuadrado. ¿Cómo lo hicimos acá? Para este módulo. Hemos cogido el menos 2,5 al cuadrado y le hemos sumado el menos 4 al cuadrado y le hemos sumado el 6 al cuadrado. A todo eso se le saca raíz cuadrada y nos salió raíz de 233 entre 2. Aquí en FR se va a aplicar exactamente lo mismo. Cogemos la primera componente, menos 57,1 al cuadrado, más menos 305 al cuadrado, más 101 al cuadrado. La raíz cuadrada de todo eso y nos vamos a obtener el valor de 329
26 newtons. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Sé que les ha quedado muy largo, al igual que ustedes. Seguramente yo también estaré cansado por grabar este video tan pero tan largo. Espero que nos veamos en otra ocasión, que sigan sintonizando para más PCs y que por favor me brinden el apoyo para continuar con estos videos porque sí toman bastante tiempo. Así que nada, los quiero mucho. Por favor dejen su like, su comentario en la cajita de comentarios, suscríbanse al canal, toquen la campanita y nos vemos en otra ocasión con otro examen. Chao, chao.